El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren de lo mejor. Oigan, una enorme disculpa, no solamente por haber subido el episodio el día martes, sino por haber dicho que era el antepenúltimo episodio. Yo muy seguro pensé, como todos los meses, o casi todos, que mayo tenía 4 domingos, pero no, este mes tiene 5. Así que no se preocupen, el anterior no fue el antepenúltimo, sino este. Este es el antepenúltimo episodio de temporada. Sin más, los dejo con el episodio número 15 de la segunda temporada, aquí, en Rigor Mortis. Casos como el del pequeño Gabriel no son extraños en el mundo, pues es muy común que los padres rechacen a uno de sus hijos y sea ese a quien más daño le hacen. Y aunque es cierto que las madres tienen favoritismos dentro de la familia hacia algún hijo en especial, aunque lo nieguen, también tienen al que más desagrado les causa. Pero dejemos la violencia intrafamiliar de lado por un momento. En cambio, veamos el horrible problema del abuso infantil en todos sus tipos, pues teniendo en cuenta que una madre es capaz de maltratar y rechazar a uno de sus hijos, también es capaz de construir un infierno y un dolor hecho a la medida para un niño ajeno. Este es el caso de una mujer que en los años 60 cometió un crimen atroz, pareciendo más bien familiar de las Poquianchis, pues verán que son de la misma calaña. En el domingo de rigor de esta semana, le toca el turno a Gertrude Baniszewski. Gertrude Nadine Van Fossen nació el 19 de septiembre de 1929 en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Fue la tercera de 6 hijos y no se sabe mucho de su infancia. Lo que sí es conocido es que tenía una relación cercana con su padre, pero una relación bastante fría y tensa con su madre, relación que empeoró a raíz de que en 1940 su padre tuvo un repentino ataque al corazón, muriendo frente a Gertrude, quien en ese entonces tenía 11 años, edad en la que ya hemos dicho, los padres son el vínculo más importante que los jóvenes entrando a la adolescencia necesitan. La atmósfera en la casa con su madre era muy tensa, por lo que 5 años después de la muerte de su padre, cuando Gertrude tenía 16 años, escapó de su casa para casarse con el diputado John Baniszewski y tuvo 4 hijos: Paula, Stephanie, Marie y John Baniszewski Jr. Parecía que la vida comenzaba a sonreír a Gertrude, pero su esposo John era un hombre con un temperamento fuerte que a menudo se le salía de control, explotando y golpeando en repetidas ocasiones a su esposa, porque según él, ella lo molestaba. El matrimonio duró por 10 años, hasta que en 1955 Gertrude decidió separarse de John, quedándose con la custodia de sus 4 hijos. En 1946, Gertrude Baniszewski conoció y se casó con un hombre llamado Edward Guthrie, quien en un principio decidió que tener los hijos de Gertrude no era ningún problema, pero 3 meses después de haberse casado, decidió divorciarse de su esposa, porque los niños le causaban una molestia enorme. Gertrude, al sentirse abandonada, volvió a tener contacto con su ex esposo John y volvieron a casarse. El matrimonio de nuevo funcionó por poco tiempo. Tuvieron 2 hijos más, Shirley y James Baniszewski. Finalmente, en 1963, Gertrude y John se divorciaron definitivamente. Los 6 niños quedaron bajo la custodia de Gertrude. Gertrude, entonces 37 años, conoció a un hombre joven de 23, llamado Dennis Lee Wright.
hombre que la enamoró por su personalidad apasionada, pues Dennis siempre buscaba convencer y chantajear a Gertrude para tener relaciones sexuales todo el tiempo. Finalmente la mujer decidió mudarse a vivir con él, pero la relación no tuvo un buen desenlace, pues ya viviendo juntos, para Dennis no era complicado obligar a Gertrude a tener relaciones sexuales, al grado de que volvió a violarla en repetidas ocasiones, embarazándola 2 veces. Uno de esos embarazos dio como resultado el nacimiento de su 7º hijo, Dennis Lee Wright Jr. El otro embarazo terminó en un aborto espontáneo, su 6º aborto espontáneo para ser exactos. Aunque a algunos les asombra la cantidad de abortos, la verdad es que en esos tiempos las mujeres eran prácticamente usadas solamente para eso, para dar hijos y estar a cargo de la crianza de todo el montón que tenían y de las labores domésticas, por lo que tener esa cantidad de abortos espontáneos era normal para esos años. Pero nunca es normal dentro de la mente de las mujeres, pues incluso si es un parto exitoso, el cuerpo y la mente de la madre pasan por un proceso donde hay un duelo, pues el cuerpo cargó por 9 meses un bebé en el vientre, así que el hecho de que de repente el bebé ya no esté adentro causa algo llamado depresión posparto, siendo algo serio, pues las mujeres pueden incluso abandonar o asesinar a los bebés por los sentimientos tan intensos que experimentan. Pero si eso ocurre con un nacimiento completo, imaginen con un aborto espontáneo. Representa un trauma muy grande, pues hay un vínculo muy fuerte madre e hijo o hija. Sé que algunas mujeres que me escuchan saben lo que se siente todo esto, pero los hombres solo podemos ponernos en su lugar y admirar su fuerza. Es claro que la mente de Gertrude no estaba bien, después de 6 abortos. Su inestabilidad emocional y la crisis por ver cómo podría mantener a 7 hijos, pues cual hombre cobarde, Dennis padre abandonó a la familia al poco tiempo de que su hijo naciera. Hombres, no sean cobardes, no abandonen a sus familias ni obliguen a sus parejas a abortar. Sean adultos responsables. Cuando Dennis la abandonó, Gertrude y sus 7 hijos quedaron prácticamente en la indigencia, pues aunque sí tenían casa, esta no era suficiente para mantener a 7 niños. Gertrude tuvo que mantener a su familia con pagos ocasionales de su poco confiable ex esposo John, por lo que comenzó a trabajar desde su casa ofreciéndose a cuidar niños o a lavar ropa ajena para poder pagar todo lo que sus hijos necesitaban. Pero por si las cosas no pudieran empeorar, su hija Paula, de 17 años, quedó embarazada después de haber tenido relaciones con un hombre casado de mediana edad, dificultándolo todo, pues por la edad de la chica, su embarazo era de alto riesgo y tenía que ir con el médico a chequeos de rutina. Con toda la carga de su familia encima, la salud de Gertrude se fue deteriorando rápidamente. Empezó a tener una higiene deficiente y apenas comía, pues priorizaba el que sus hijos comieran. Estas prácticas llevaron a que se comenzara a enfermar, enfermedades que nunca se diagnosticaron porque no tenían seguro médico e ir a un particular era muy caro. La apariencia de la mujer cambió dramáticamente. Sus ojos comenzaron a hundirse, el cabello se le comenzó a caer y tenía unas enormes entradas en la cabeza. Además, que comenzó a adelgazar mucho, al grado de parecer un esqueleto. El tiempo pasó, y en el mes de julio de 1965, Paula Banishewski se encontró con una amiga suya, Darlene Maguire, quien le presentó a 2 chicas que recién habían llegado al vecindario. Ellas eran Sylvia Marie Likens, de 16 años, y su hermana menor Jenny Likens, quien usaba aparatos ortopédicos porque se había enfermado de polio. Paula decidió llevar a su amiga y a las nuevas del vecindario a su casa, donde bebieron sodas y escucharon música. Betty era el nombre de la madre de las hermanas Liken, y se encontraba en prisión por haber robado en una tienda, situación que dejó a Sylvia a cargo de su hermana. Betty había decidido separarse del padre de sus hijas, Lester, quien con el arresto de Betty decidió robárselas a su madre. Cuando le contaron la historia a Paula, ésta se compadeció y dejó que se quedaran en casa esa noche. Al día siguiente, Lester Likens llegó a la ciudad buscando a sus hijas. Se encontró con Darlene Maguire y le dijo que buscaba a 2 niñas.
Darlene se dio cuenta de que la descripción coincidía con la de Sylvia y Jenny, así que decidió llevar el nombre a la casa de los Baniszewski. Cuando Lester llegó a la casa, se presentó con Gertrude, quien se hizo llamar la señora Wright. Ambos platicaron un largo rato, y durante su extensa plática, Lester le propuso que, ya que se dedicaba a cuidar niños, le pidió que acogiera a Sylvia y a Jenny, pues él y Betty, su esposa, se habían reconciliado y estaban planeando viajar por el circuito del carnaval de Estados Unidos, como feriantes para ganar algo de dinero. Acordaron que Sylvia y Jenny se quedarían en la casa de Gertrude y que Lester le enviaría $20 a la semana, pero el hombre no se molestó por ver que la casa estuviera en condiciones de aceptar a otra persona, en especial a 2 niñas. La casa estaba en pésimas condiciones. En las paredes tenía varias capas de suciedad. Gertrude en la despensa solo tenía pan y galletas. Las camas no eran suficientes, ni siquiera para los 7 hijos de la mujer, y solo había platos para que comieran 3 personas a la vez. Lester había tomado la peor decisión que un padre puede tomar: dejar a sus hijas con una mujer que no conocía en lo más mínimo, y además pagarle. La primera semana de Sylvia y Jenny con los Baniszewski transcurrió bastante normal. A pesar de que tuvieron que dormir en el suelo y turnarse para poder comer, asistieron a la escuela normalmente. Fueron a eventos sociales y hasta fueron a la iglesia acompañadas de Gertrude. Pero toda sensación de alivio por estar en una casa bajo el cuidado de una buena señora se desvaneció cuando el primer pago semanal de Lester no llegó. Gertrude, furiosa, hizo una rabieta y se desquitó con las niñas, gritándoles y reclamando: «Me encargué de ustedes, perras, por nada», les dijo antes de acostarlas en una cama, con las faldas arriba y su ropa interior amarrada a los tobillos. Posteriormente las golpeó en las nalgas, luego las dejó y todos se acostaron a dormir, dejando a ambas niñas aterradas, pues no solo la mujer las había golpeado con mucho odio, sino que los demás niños de la casa habían visto todo y nadie las defendió. Poco después, Lester y Betty llegaron a la ciudad para ver cómo se encontraban las niñas. Tanto Sylvia como Jenny se callaron los golpes que Gertrude les había dado, pues estaban bajo amenaza. A la siguiente semana, Sylvia y Jenny buscaron botellas de vidrio vacías en la basura de los vecinos para venderlas y con el dinero poder comprar dulces. Una práctica bastante ingeniosa para conseguir dinero honesto. Cuando llegaron a la casa con los dulces para compartirlos con los demás, Gertrude las acusó de ladronas, pero Sylvia le encaró y le dijo que lo habían comprado con el dinero de la venta de las botellas que habían encontrado. La insolencia de la niña enfureció a Gertrude, quien de nuevo la sometió. Le levantó la falda y le bajó su ropa interior. Después tomó una pala y con ella le golpeó las nalgas, hasta dejárselas rojas. Pero si este abuso no era ya bastante, de repente sus hijos también comenzaron a ser cómplices en los absurdos castigos. Los niños junto con Gertrude acudieron a una reunión social en la iglesia. Después de que terminó la reunión, los niños se acercaron a su madre y le dijeron que estaban molestos porque habían visto que Sylvia había comido mucha comida. Gertrude, enfurecida, fue con Sylvia y le dijo que estaba molesta con ella porque al comer así arruinaría su físico y que si en verdad quería comer tanto, ella le ayudaría. Así que tomó un hot dog, lo llenó de condimentos y obligó a que Sylvia lo comiera. Cuando la niña no pudo más, vomitó, pero Gertrude la obligó a comer su propio vómito del suelo, hasta que el suelo quedó limpio. La niña no tuvo otra opción más que hacer lo que la mujer le había dicho, pues la amenazaba con que algo le haría a su hermana Jenny, quien usaba aparatos para caminar. Pocos días después, llegaron de nuevo Lester y Betty para ver a sus hijas. Sylvia no contó nada de lo ocurrido, pues Gertrude la tenía amenazada. El abuso empeoró, pues un suceso terminó de sepultar la poca cordura que Gertrude tenía. En agosto del año 1965, Gertrude escuchó una conversación que Sylvia tenía con uno de sus hijos.
Silvia mencionó que había permitido que un chico de su escuela la manoseara. Esto despertó la cólera de la mujer, quien de inmediato comenzó a gritarle que era una prostituta y que estaba embarazada por dejar que un chico la manoseara. La discusión llegó a tal grado que la mujer pateó a Silvia varias veces en la entrepierna. Cuando la dejó de patear, Silvia intentó sentarse en una de las sillas del comedor, pero Paula le jaló la silla provocando que cayera al suelo. Luego Paula, quien se había embarazado a sus 17 años, producto de ser la amante de un hombre casado y mayor de 30, le dijo: «No estás en condiciones de sentarte en sillas». La acción que Paula adoptó le dio una idea a Gertrude. Le impuso una regla ridícula a Silvia. Después, desde ese día, solo podía sentarse en las sillas con su permiso. Además, el hecho de que Paula hubiera decidido maltratar a Silvia le abrió la mente para darle permiso a sus hijos mayores para que pudieran usar a Silvia como una especie de muñeco al que podían golpear y maltratar. Así que los maltratos iban desde golpizas hasta ser empujada por las escaleras de la casa. Por su lado, Gertrude decidió dar sermones frente a todos los niños de la casa, exponiendo a Silvia como una prostituta y dando pláticas sobre lo sucias y aberrantes que eran las prostitutas, alentando a que sus hijos despreciaran a Silvia y cedieran ante la idea de maltratarla como les diera en gana. Un día después de que Gertrude golpeara a Silvia en la entrepierna, Jenny decidió vengarse por lo que le habían hecho a su hermana. Así que convenció a Silvia para que entre las dos corrieran un rumor sobre dos hijas de Gertrude. Les contaron a sus compañeros que Paula y Stephanie habían tenido relaciones sexuales con dos chicos a cambio de dinero. El rumor se esparció y cuando llegó a oídos del novio de Stephanie, Coy Hobart, de 15 años, el chico decidió ir a la casa de los Baniszewski y golpeó a Silvia. A partir de ese día el muchacho iba seguido a la casa e, instruido por Gertrude, practicaba técnicas de judo con Silvia, lanzándola por los aires y golpeándola. En otra ocasión, Gertrude estuvo acechando a una amiga cercana de Silvia, Anna Cisco, de 13 años, a quien después de varios días de estarle espiando, la pudo encontrar sola y le dijo que había escuchado que Silvia le dijo a toda la escuela que la madre de Anna era una prostituta. Le ofreció llevarla a su casa para que confrontara a Silvia. Durante el camino, Gertrude le lavó la mente a la niña para que se fuera enojando. Una vez que llegaron a la casa y Anna vio a Silvia, la niña se le fue encima y comenzó a golpearla. Los Baniszewski y Jenny presenciaron la golpiza que Anna le dio. Esta misma estrategia la utilizó cuando le dijo a una amiga de su hija Paula, una chica llamada Judy Duke, que Silvia había estado corriendo un rumor que su madre era una prostituta, y al igual que con Anna, la llevó a su casa y le lavó la mente para que la niña le diera una golpiza a Silvia. Sin embargo, mientras la golpiza se llevaba a cabo, Gertrude le ordenó a Jenny que debía golpear a su hermana. La niña se rehusó, pero Gertrude comenzó a golpearla en la cara con sus puños cerrados, y Jenny terminó cediendo. Entre Judy y Jenny, le dieron una golpiza a Silvia. Silvia se encontraba en un estado de aturdimiento todo el tiempo, pues los hijos de Gertrude abusaban de ella, sobre todo Paula, quien en un inicio era su amiga, pero todo su tormento y toda la tortura de repente llamaron la atención de los vecinos. A finales del mes de agosto de 1965, una pareja de esposos se mudó a la casa de al lado de los Baniszewski, junto con sus hijos. Ellos eran Phyllis y Raymond Vermillion. Phyllis, la madre, al ver la cantidad de niños que Gertrude cuidaba, de inmediato pensó que la mujer podría ser una buena niñera para sus hijos, por si su esposo y ella querían salir alguna noche sin los niños. Así que invitaron a Gertrude y a todos los niños de la casa a comer una barbacoa en su patio trasero. Gertrude aceptó y fueron. Durante la comida, Phyllis notó que Silvia se encontraba deambulando por el patio, con un ojo morado y casi cerrado por la hinchazón. Paula, al ver que la mujer veía a Silvia, se le acercó y con orgullo le dijo que fue ella quien le había provocado ese ojo morado. Después, y bajo la supervisión de Gertrude, se acercó a Silvia con un vaso con agua caliente y se lo arrojó a la cara. Los niños se burlaron de Silvia y aunque esa fue la señal de que Gertrude nunca cuidaría a los niños de los Vermillion,
no reportaron la negligencia infantil con las autoridades. Días después de su bizarra reunión, Phyllis fue a la casa de los Baniszewski a pedirles algo prestado. En los pocos minutos que estuvo dentro de ese mugrero de casa, se percató que Sylvia caminaba por la casa como aturdida y sin rumbo. Además de su ojo cerrado y morado, tenía los labios reventados y sangrantes. Paula llegó y le dijo que ella le había hecho eso, y para que le creyera, tomó un cinturón y comenzó a golpear a Sylvia en la espalda, las nalgas y la cara. Phyllis se fue, pero de nuevo no reportó el abuso. Ese mismo día en el que Phyllis fue testigo de la violencia en contra de Sylvia, por la tarde, Sylvia volvió a la casa de la escuela. Le dijo a Gertrude que necesitaba un uniforme deportivo para la clase de gimnasia, pero la mujer le dijo que no podían pagar uno. Al día siguiente, Sylvia llegó con ropa deportiva puesta. Gertrude la interrogó y entre amenazas y regaños, Sylvia confesó que como no le compraban uno, ella lo robó de la escuela. La acción hizo enfurecer a la mujer y de nombrar a ladrona pasó a nombrarla prostituta. Gertrude derribó a Sylvia y le pateó con fuerza la entrepierna, golpeando su vulva con el pie, de manera salvaje. Cuando paró, decidió que le pondría solución a sus dedos pegajosos. Encendió un cigarro y procedió a apagarlo en cada una de las yemas de los dedos de las manos de Sylvia, entre los gritos y las súplicas para que parara. Luego de que terminara con su tortura, la mujer tomó a Sylvia, la golpeó con un cinturón en la espalda y las nalgas. Después de ese incidente, todos los fumadores de la casa apagaban sus cigarros en la piel de Sylvia, en la espalda, las piernas, el pecho, el vientre, los brazos y sobre todo en las manos, como una especie de recordatorio para que no robara. Algunos días después, Sylvia salió a la calle a recoger botellas de vidrio para conseguir dinero. Cuando volvió a la casa, Gertrude la acusó de ser una prostituta. Luego la obligó a desnudarse frente a sus hijos con la amenaza de que, si no lo hacía, golpearía a Jenny. Finalmente, Sylvia se desnudó frente a los niños de la casa, pero Gertrude mandó a que sus hijas le hablaran a varios niños del vecindario para que la vieran desnuda. De inmediato llegaron muchos niños. Había una pequeña multitud dentro de la casa. Gertrude después le dio una botella de vidrio y obligó a Sylvia a masturbarse con ella frente a todos. Sylvia accedió con tal de que la mujer no le hiciera daño a su hermana. Sylvia dio un espectáculo propio de un bar de table dance, a sus apenas 16 años. Después de que viviera esa situación tan traumante, Sylvia comenzó a tener incontinencia. Cuando Gertrude se dio cuenta de esto, decidió que Sylvia no podía vivir más con sus hijos como una persona. Así que al igual que con Ed Kemper, la encerró en el sótano, sin cama y sin baño, por lo que Sylvia dormía en el sucio suelo, y cuando tenía ganas de hacer sus necesidades, lo hacía ahí, pues no la dejaban subir al baño. Cuando Gertrude se dio cuenta, decidió aplicar un castigo muchísimo peor, algo digno de un soldado nazi en un campo de exterminio. Gertrude comenzó a llamar a Sylvia niña sucia, así que para limpiarla, decidió llenar la tina que ella tenía en su cuarto con agua hirviendo. Después, con ayuda de Paula, le ataron los tobillos y las muñecas. Al tenerla completamente sometida, entre Paula y Gertrude sumergían a Sylvia en el agua hirviendo. Sylvia pataleaba y gritaba del dolor, tratando de salir de ahí por el puro impulso de ya no sentir que se quemaba. Pero esto solo llenaba más de ira a Gertrude y con más fuerza sumergía a la joven. Cuando la sesión de agua hirviendo finalizaba, en las ámpulas y llagas que se le comenzaban a formar en todo lo largo y delgado cuerpo de Sylvia, Paula le frotaba varios puñados de sal, lo que ocasionaba que sus heridas le quemaran, por el ardor de haberse quemado y por el contacto con la sal. Después era llevada al sótano completamente desnuda. Este castigo fue aplicado de manera aleatoria, en ocasiones varias veces al día, en ocasiones ninguna,
como si de repente a Gertrude le dieran ganas de violentar a la niña y otras no. Durante este tiempo, Gertrude decidió buscar a alguien más fuerte y capaz que pudiera ayudarla con los castigos de Sylvia, pues su hija Paula no tenía la suficiente fuerza para evitar que la joven se resistiera. Por ello buscó en su vecindario, encontrando un chico de 14 años, estudiante sobresaliente de la misma escuela a donde asistían sus hijos. Su nombre era Rick Hobbs. El chico no era problemático, ni siquiera era violento, pero cuando Gertrude lo convenció de trabajar para ella, el chico cambió su forma de ser, siendo violento de una manera muy cruel. Hubo incluso rumores que decían que Rick era el amante de Banishewski, pues no le pagaba nunca con dinero por sus servicios. Los hijos de Gertrude comenzaron a usar a Sylvia como una especie de atracción en un parque de diversiones, pues cobraban 5 centavos a los niños o niñas que quisieran ir a ver a Sylvia desnuda en el sótano, o para que pudieran empujarla por las escaleras. Sylvia ya no oponía resistencia. Entre toda la familia Banishewski la habían roto por completo, al grado de casi no alimentarla. Solo en una ocasión, Gertrude la hizo comer sopa con las manos, en forma de humillación, pues se quemaba las manos al intentar comer, y Gertrude la obligó a comerse toda la sopa casi hirviendo. Después de ese generoso gesto, Gertrude y su hijo John Jr. bajaron al sótano para limpiar los desperdicios de Sylvia. Pero más que limpiar, para servirlos en un plato y hacer que comiera su propio excremento. Además, le dejaron un recipiente donde podía juntar su orina y así poder tener algo para beber. Sylvia comió y bebió sus propios desperdicios corporales. En algún punto, no se sabe exactamente cómo, Jenny pudo contactar con una de sus hermanas que ya vivía con su esposo. Su nombre era Diana. Jenny le envió una carta explicándole a detalle lo que Sylvia y ella estaban viviendo. Su hermana leyó lo que Jenny le había escrito y en lugar de hacerle caso, Diana pensó que sus hermanas estaban molestas con sus padres por algún castigo que les habían puesto y solo buscaban una excusa para poder vivir con ella. Así que ignoró la carta de su pequeña hermana. Poco después, Roy Julian, el reverendo de la iglesia donde asistía Gertrude, había creado un programa en el cual visitaba a todos sus feligreses. El reverendo y Gertrude estaban bebiendo café, mientras ella se quejaba de que Sylvia había sido una gran carga, pues le afirmó a Roy que la niña era una prostituta, que le había estado sirviendo a hombres casados y que además estaba embarazada. Le adjudicó a Sylvia el que Paula estuviera embarazada de un hombre casado. Además, que le juró al reverendo que Paula era virgen y que Sylvia siempre se la pasaba echándole la culpa a ella. El reverendo y Gertrude hicieron el acto de más ayuda y más funcional en el mundo: rezar por la salvación de Sylvia. Esto mientras la pobre joven dormía entre sus heces y su orina, y se le infectaban las llagas por las quemaduras que se le hacían con sus baños de agua hirviendo. Después de unos días, el reverendo volvió a ir con Gertrude. Mientras conversaban, Paula se le acercó y le confesó que guardaba mucho odio en su corazón hacia Sylvia. Gertrude enseguida la interrumpió y le dijo al reverendo que era al contrario, y que además su hija sentía lástima por la chica. Después de algunas semanas, Diana decidió ir a buscar a sus hermanas. Llegó a la casa de Gertrude y preguntó por ellas. Gertrude se negó a dejar que las viera, diciendo que Lester le había llamado y que le había dicho que no les permitiera a Diana que viera a sus hermanas. Diana la confrontó, exigiendo una explicación, pero Gertrude solo dijo que si no se iba, llamaría a la policía denunciándola por allanamiento. Diana prefirió retirarse y esconderse cerca de la casa por si veía alguna de sus hermanas. Fue a Jenny a quien vio. Se le acercó, pero la niña le dijo que le tenían prohibido hablar con ella y se fue. Diana ya sentía mucha sospecha, así que decidió hacer una denuncia ante los servicios sociales. Un par de días después, acudió una trabajadora social, preguntando por Sylvia y Jenny Likens. Gertrude le dijo que había corrido de su casa a Sylvia, pues era una sucia ramera
y no quería que fuera a abusar de alguno de sus hijos. La trabajadora social, sin embargo, quiso hablar con Jenny para saber si lo que la mujer le decía era cierto. Gertrude, días antes, había amenazado a Jenny diciéndole que si decía y hacía lo que ella le dijera, le iba a permitir ver a Sylvia en el sótano. Así que cuando la trabajadora social le preguntó por su hermana, Jenny le dijo que ella había huido. Para la trabajadora social, esto fue evidencia suficiente. No exigió entrar al domicilio a inspeccionar. Todo fue desde la puerta de la casa. Una trabajadora para la justicia de los niños pudo haber rescatado a Sylvia del infierno que vivía. Pero en lugar de eso, regresó a su oficina y escribió un informe declarando que no era necesario hacer otra visita, pues la niña había huido de la casa y Jenny se encontraba bien. Tal cual como con Gabriel, los que se encargan de rescatar a los niños no hacen bien su trabajo. El 20 de octubre de 1965, Gertrude llamó a la policía para que arrestaran a un niño que estaba en su casa. Su nombre era Robert Hanlon. El niño decía que los hijos de la señora les habían robado cosas de su sótano y que habían ido horas antes a reclamar lo robado, pero los niños le cerraron la puerta en la cara burlándose, por lo que el niño decidió entrar por los artículos robados. De todos modos, la policía ya había tomado la decisión de llevárselo. Phyllis Vermillion vio el hecho que estaba ocurriendo afuera de su casa. Vio cómo los policías subieron al chico a la patrulla, así que la señora salió para hablar en defensa del niño, diciéndole a la policía que horas antes había escuchado la discusión que el niño tuvo con la mujer. La policía dejó al niño y obligó a Gertrude a que entregara lo robado. La mujer y los niños sacaron todo lo que había robado del sótano donde estaba Sylvia. Phyllis no mencionó nada acerca de Sylvia, y la joven no tenía fuerzas para poder gritar por ayuda. Estaba tan cerca y tan lejos a la vez de poder recibir ayuda, de poder salvarse al fin. Al día siguiente, con la ayuda de John Jr. y Stephanie, sacaron a Sylvia del sótano y la amarraron a un colchón. Le dijeron que si era capaz de contener su vejiga toda la noche, podría volver a dormir en una cama. Temprano por la mañana, Gertrude inspeccionó el colchón, encontrando que Sylvia se había vuelto a orinar. La mujer la desamarró y la llevó a la sala. Le puso un vestido y de nuevo le exigió que se desnudara mientras bailaba frente a sus hijos. Luego la volvió a obligar para que se masturbara con una botella de vidrio. Cuando el show terminó, Sylvia, entre lágrimas, recogió su vestido y se lo puso. Acto seguido, Gertrude le gritó que había marcado a sus hijas con sus mentiras y sus actos, y que ella se iba a encargar de marcarla también. Así que la desnudó a la fuerza de nuevo. Fue atada a una silla y amordazada. Todo mientras uno de sus hijos calentaba una aguja con fósforos. Cuando la aguja estaba naranja, Gertrude la tomó y talló una letra I y una letra M en el vientre de Sylvia. Luego le dijo a su ayudante Rick Hobbs que terminara de tallar las letras. Al final, Sylvia quedó con una frase quemada en su vientre que decía: «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo». Las quemaduras de esta frase eran tan profundas que la mayoría resultaron siendo de tercer grado. Orgullosa de su hazaña, Gertrude dejó a Sylvia atada, desnuda y amordazada a la silla y se retiró de la sala. Cuando se fue, Paula, Rick y Shirley, de apenas 10 años, querían tallarle en el pecho con la aguja caliente la letra S. En un principio pensaron que era por Sylvia, pero después que era por la palabra slave, esclavo en inglés. Rick quemó la curva inferior de la S y luego le pasó la aguja a Jenny para que terminara la letra, pero la pequeña se negó con fuerza. Al final le pasaron la aguja a Shirley, pero el trazo no quedó bien, y en lugar de quedar como una S, quedó más bien como un número 3. Gertrude volvió a la sala y se dirigió hacia Sylvia, quien aún estaba atada. Le quitó la mordaza y le preguntó: «¿Qué vas a hacer ahora, Sylvia? No puedes casarte ahora. No puedes desvestirte delante de nadie. ¿Qué vas a hacer ahora?» Sylvia, con las pocas fuerzas que aún tenía, le contestó a Gertrude: «Supongo que no hay nada que pueda hacer. Esto es todo». Después de que Gertrude encarara a Sylvia,
Coy Hobart llegó a la casa y llevó a la joven desnuda al sótano, donde practicó algunos movimientos de judo por un par de horas. Después se fue a su casa. A los pocos minutos, Jenny entró al sótano para ver a su hermana. Sylvia estaba tirada en el suelo. Le costaba respirar y no paraba de llorar. Jenny abrazó a su hermana y se echó a llorar también. Mientras, Sylvia le confesó entre jadeos: «Moriré pronto. Ahora te lo puedo decir». Las hermanas se abrazaron por unos minutos mientras lloraban en silencio. Luego Sylvia le dijo a Jenny que se fuera para que Gertrude no le pudiera hacer nada. Jenny se retiró y a las pocas horas, de manera inexplicable, Gertrude y Paula sacaron del sótano a Sylvia, la vistieron y le permitieron dormir en una de las camas, acompañada de su hermana. Sylvia pudo dormir hasta las 12 del mediodía del 23 de octubre. Cuando despertó, Gertrude y Paula la llevaron a la bañera y la metieron, pero el agua no estaba hirviendo. El agua estaba tibia y la bañaron con jabón. Fue relajante de una manera bastante perturbadora, pues ella esperaba recibir golpes, insultos o algún tipo de maltrato, pero esa mañana fue completamente tranquila. Después de que terminaron de bañarla, la vistieron y Gertrude le dijo que debía escribir una carta para sus padres con lo que ella le dijera. Extrañamente, la carta comenzó con un «Estimados señor y señora Likens». Después, Sylvia escribió lo que Gertrude le indicó. La carta quedó así: «Fui con una pandilla de chicos en medio de la noche y dijeron que me pegarían si no les daba algo. Así que me subí al auto y todos consiguieron lo que querían. Y cuando terminaron, me golpearon y dejaron llagas en la cara y en todo el cuerpo. Y también me pusieron en el vientre. Soy prostituta y soy orgullosa de serlo. He hecho casi todo lo que podía hacer solo para hacer enojar a Gertie y causarle gastar más dinero del que tiene. Rompí un colchón nuevo y lo oriné. También le he costado facturas médicas a Gertie que ella realmente no puede pagar. Hice que Gertie y todos sus hijos se pusieran nerviosos». Además del saludo formal, Gertrude le exigió a Sylvia que no firmara la carta. Cuando terminó de escribir la carta, Gertrude habló con John Jr. y con Jenny, diciéndoles que llevaran a Sylvia a un basurero cercano para que la dejaran morir ahí. Sylvia alcanzó a escucharlos y decidió salir corriendo por la puerta principal y gritar por ayuda, pero en el estado en que se encontraba, se movió muy lento, y cuando estuvo a punto de tomar la perilla de la puerta y abrir, Gertrude la agarró y la llevó al comedor. La amarró a una silla y le preparó pan tostado con mantequilla. Sylvia intentó comer, pero le dijo a Gertrude que no podía tragar. La mujer tomó la barra de la cortina de la cocina y le golpeó la boca con ella. Después, John Jr. llevó a Sylvia al sótano, la amarró y después llegó Gertrude con un plato con galletas. Al ofrecérselas, Sylvia juntó fuerzas y le dijo: «Dale de comer al perro, tiene más hambre que yo». Acto seguido, Gertrude la golpeó en el vientre y salió del sótano. A la mañana del 24 de octubre, Gertrude bajó al sótano para golpear a Sylvia. Primero intentó golpearla con una silla, pero Sylvia esquivó el golpe y la silla terminó rompiéndose contra la pared. Después la mujer tomó una pala y de nuevo intentó golpearla en la cabeza, pero Sylvia de nuevo la esquivó y la pala giró volviendo al lugar de origen, golpeando a Gertrude en la cara y dejándole un ojo morado. La mujer gritaba de coraje, y para este punto, Coy Hobart, quien estaba en la casa, bajó al sótano, tomó un palo de escoba y después se dispuso a golpear en el cuerpo y la cabeza a Sylvia hasta que quedó inconsciente. Sylvia despertó tarde por la noche. Su cabeza le dolía mucho. Todo le daba vueltas y no tenía la fuerza suficiente para levantarse. De pronto sintió algo en el suelo. La estúpida mujer había dejado la pala en el sótano. Ante tal herramienta, Sylvia utilizó las fuerzas que le quedaban para ponerse en pie. Entre su debilidad por su desnutrición y el cuerpo que le gritaba que el dolor era intenso, trató de abrir un agujero en el suelo para acabar y salir. Los vecinos pudieron escuchar los golpes en el sótano mientras transcurría la madrugada.
pero decidieron que no era su problema y no llamaron a la policía. Después de unas horas, los golpes se dejaron de escuchar. Gertrude decidiría dejar a Sylvia en el sótano, pero el 26 de octubre le dijo a sus hijas que la sacaran, porque le iba a dar un baño con agua tibia. Sylvia no despertaba, por lo que Rick bajó y llevó cargando a Sylvia hasta la bañera. Ya en el lugar, metió a Sylvia a la bañera con todo y ropa, esperando que se despertara con un sobresalto, pero Sylvia se hundió en la bañera y no se movió. Todos pensaron que estaba bromeando, así que ahí la dejaron. A los pocos minutos, Stephanie se dio cuenta de que estaba completamente metida en la bañera hasta la cabeza, así que la sacó de ahí y empezó a darle respiración de boca a boca y compresiones en el pecho. Pero Sylvia ya era un cadáver. Tenía ya varias horas de muerta. Había fallecido tratando de escapar del sótano con la pala. Golpeó el suelo hasta que murió. Hasta el último segundo de su vida, trató de pelear. Sus hijos le notificaron a Gertrude que Sylvia estaba muerta. Ante esta noticia y con el miedo de que Lester la pudiera meter en prisión, le dijo a sus hijos que llevaran de vuelta el cuerpo de Sylvia al sótano y que la desnudaran. Luego le dijo a Hobbs que fuera a un teléfono público y que llamara a la policía. Cuando los oficiales llegaron, Gertrude les entregó la carta que Sylvia había escrito, tratando de reportar su desaparición, pero Jenny le susurró a uno de los policías: «Si me sacas de aquí, te cuento todo». Ante esto, los policías cuestionaron a la mujer, quien contestaba de manera nerviosa y trataba de evadir las respuestas. Los oficiales entraron por la fuerza a la casa y cuando llegaron al sótano, encontraron el cadáver desnudo de Sylvia Likens. Gertrude se trató de lavar las manos diciendo que no sabía por qué el cadáver estaba ahí, si ya hacía varios días que Sylvia se había fugado de la casa. Pero esas mentiras no le sirvieron, pues con el hallazgo del cuerpo y el hecho de que Jenny le dijera eso al policía, era suficiente para que Gertrude fuera sospechosa, así que ese día los oficiales arrestaron a Gertrude, Paula, Stephanie, John, Hobbs y Hobart como sospechosos de asesinato. Además que, bajo las indicaciones de Jenny, los policías arrestaron a otros 5 niños por sospechar de complicidad y ser sospechosos de haber participado en la tortura de Sylvia. La policía ya tenía a los culpables de la tortura y el asesinato de Sylvia Likens, pero si estás pensando que la justicia les hizo pagar por todo, estás en un error. En primera instancia, por falta de pruebas, los 5 niños arrestados fueron liberados. El juez desestimó el caso y no llevaron a juicio a los niños que golpearon y maltrataron a Sylvia. En el juicio, Gertrude, Paula y Hobbs tenían su propio abogado cada uno. John Jr. y Coy tenían uno para ambos, lo que provocó un circo en las audiencias, pues entre abogados se trataban de meter el pie inculpándose los unos a los otros. El abogado de Gertrude trató de salvarla indicando que la mujer tenía una enfermedad crónica. Era débil de carácter y no pudo controlar a los niños quienes le dieron muerte a Sylvia. Entretanto, los otros abogados le echaron la culpa a Gertrude o a los niños mayores por ser quienes influenciaron a los menores a cometer estos actos. Por las acusaciones se comenzó a especular que la pena de muerte era el castigo perfecto, incluyendo a los más jóvenes, John Jr. y Hobbs, quienes tenían solo 13 años. La defensa de Gertrude, cuando testificó, derrumbó la teoría de su abogado, pues la mujer comenzó a contar que Sylvia era una prostituta, que estaba embarazada y había inventado que Paula estaba embarazada, y que además se había acostado con muchos hombres. Otra cosa es que inventó que Sylvia constantemente iniciaba peleas en la casa. El caso en el juicio tomó un giro bastante cómico, cuando las audiencias tuvieron que ser suspendidas, debido a que Paula fue llevada al hospital para que pudiera dar a luz a una niña, a quien llamó Gertrudis. Al no llegar a un arreglo ni con abogados ni con ninguna de las partes involucradas, el juez optó por hacer caso a lo que era tangible e imposible de falsificar: los resultados forenses. En la autopsia de Sylvia fueron encontradas más de 100 quemaduras de cigarros por todo su cuerpo, además de llagas y quemaduras de segundo y tercer grado que habían sanado de mala manera. En su vientre tenía la frase: «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo».
y algo parecido al número 3 quemado en medio de sus senos. El médico forense encontró hematomas severos y daños en los músculos, los tendones y los nervios de casi todo su cuerpo. Además, en sus labios había heridas parecidas a mordidas, lo que indicaba que Sylvia se mordía los labios mientras la torturaban, al grado de abrírselos varias veces. Su vulva estaba muy inflamada y su cavidad vaginal estaba casi cerrada por la inflamación, pero dentro se encontró su himen intacto. Además que en el conducto rectal no se encontraron desgarres, lo que probaba que las acusaciones de Gertrude eran falsas. Sylvia nunca había tenido relaciones sexuales, y en su vientre no fue encontrado ningún bebé, ni la evidencia de haber tenido algún aborto. Al final, la causa oficial de muerte fue inflamación en el cerebro, derrame cerebral y shock. Pero si hubo algo que pudo enterrar más a los culpables y a sus abogados, fue la declaración de Marie, una de sus hijas menores, quien en un principio, cuando el abogado de Gertrude le interrogó, encubrió todo lo que su madre le dijo. Pero cuando llegó el turno del abogado que llevaba el caso de Sylvia, logró romper a la niña, quien al final gritó, «Dios, ayúdame», y comenzó a llorar mientras confesaba todo lo que su madre sometió a Sylvia, con todos los detalles y mencionando a todos los involucrados. Al final, la declaración de Marie provocó que Gertrude fuera declarada culpable de asesinato en primer grado de Sylvia Mary Likens, pero a pesar de tener todas las pruebas e incluso siendo inculpada por su propia hija, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Paula Baniszewski apeló y se declaró culpable por homicidio voluntario y fue condenada a 3 años de prisión y después fue puesta en libertad condicional. En tanto, John Baniszewski Jr., Hobart y Hope fueron declarados culpables por homicidio voluntario y sentenciados a 18 meses de prisión en un reformatorio juvenil. Hobbs tuvo un colapso nervioso y al cumplir 16 comenzó con el vicio de fumar, que con el paso del tiempo se acentuó. Su tabaquismo era tal que apenas a los 20 años murió de enfisema pulmonar. Después de unos años, Gertrude Baniszewski apeló para que revisaran su caso de nuevo, pero el veredicto fue el mismo, culpable. Sin embargo, recibió una nueva condena de 18 años a cadena perpetua, siendo su conducta la que evaluarían para que quedara en libertad condicional. Dentro de prisión, Gertrude se unió al taller de costura y su conducta fue impecable. Incluso adoptaba como a sus hijas a las reclusas más jóvenes, ganándose el apodo de mamá. En 1985, por la buena conducta que Gertrude había tenido en prisión, pudo obtener su libertad condicional. La noticia se volvió un escándalo nacional, pues la comunidad de Indiana estaba molesta con esa noticia. Jenny Likens y sus padres aparecieron en televisión mencionando las razones por las cuales era un enorme error el liberar a la asesina, pero nada pudo en contra de la decisión que ya estaba tomada. Después de obtener su libertad el 4 de diciembre de 1985, Gertrude se mudó al estado de Iowa. Se cambió el nombre a Nadine Van Fossen. 5 años después, en 1990, falleció tranquilamente en su casa por cáncer de pulmón. En tanto sus 7 hijos, no se sabe casi nada. De quienes sí hay un poco de información es de Paula Baniszewski, quien después de salir de prisión se cambió el nombre y se mudó a Iowa. Los rumores indican que aún sigue con vida y tiene una granja. Stephanie Baniszewski se convirtió en maestra de escuela y también se cambió el nombre. John Baniszewski Jr. se cambió el nombre a John Blake y comenzó a trabajar como camionero. Después se hizo agente de bienes raíces, se casó y tuvo 2 hijos que están en el anonimato. Es aquí donde la infame historia de Gertrude llega al final. Con una banda de obedientes orcos torturaron y asesinaron a una inocente joven, a quien trataron peor que a un esclavo. Una chica que en todos los meses de tortura que vivió, lo único que hizo fue proteger a su hermanita, sufriendo ella los castigos de una mujer con traumas y complejos que desquitó con quien no debía pagar nada. Es una duda enorme el por qué una madre hace esto. Si no es por una enfermedad mental, debe ser algún trastorno, pero al igual que con los asesinos seriales,
Las madres asesinas aún no son muy bien investigadas a fondo. Lo que se puede conocer con este caso es que Gertrude veía en Sylvia una hermosa y joven chica. Tal vez se vio ella misma tratando de escapar de su madre y casándose con el hombre equivocado. Lo más seguro es que así sea, pues la tortura la desató un tocamiento por parte de un chico en la escuela, algo bastante normal a los 16 años. Pero no olvidemos que desde el principio, Sylvia fue tratada como basura, incluso antes de que comenzara su tortura. ¿Será acaso que la mujer estaba envidiosa con la chica? Puede ser, pues se convirtió en alguien peor de lo que su madre era, cumpliendo con los problemas y lealtades familiares que tenemos para con nuestros padres. Lo que más hace rabiar es que la ley fue permisiva y bastante floja, dejando completamente de lado a Sylvia. Los vecinos también fueron cómplices, pues sabían lo que ocurría y nadie hizo nada. Abandonaron a su mala suerte a una niña inocente a manos de un monstruo en el cuerpo de una anciana enferma. Las últimas palabras que dijo Gertrude sobre el caso fueron cuando le dieron su libertad condicional, y dicen así: "No estoy segura de qué papel tuve en eso, porque estaba drogada. Realmente nunca la conocí. Asumo toda la responsabilidad por lo que le haya pasado a Sylvia". Como siempre, no olvides dejarme tu opinión en la plataforma donde me escuches o en redes sociales donde subo las imágenes de archivo. En Facebook el podcast está como Rigor Mortis Podcast. En Instagram aparece como @rigor.mortispodcast. La temporada está a punto de terminar. Acompáñenme a darle fin a esta segunda temporada. Yo fui Eduardo Miranda. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Seguimos con los casos de madres asesinas. Para este siguiente caso viene una madre de México que, más que ser un caso de una madre asesina, se convirtió en un circo mediático completo. Si quieres saber más de esto, no te pierdas el episodio. Estreno el próximo domingo.